Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo que se titula Análisis de la época que permitió el surgimiento de Archigram. Bueno, nosotros somos estudiantes pertenecientes a la Universidad Tecnológica del Perú y estamos en el curso de Historia y Teoría de la Arquitectura 2. Nuestro grupo es el número 7 y está conformado por Anderson Carvajal, Valeria Mendoza, Kevin Ucharima y quien les habla, José Blas. Nuestra docente es la arquitecta Rubí Vicelina Bustamante. Para Gran Bretaña, el periodo entre 1918 y 1939 fue un periodo de crisis que afectó a todos y cada uno de los aspectos de la vida del país, tanto económico, social y político, afectando también aspectos internacionales. Para el Reino Unido, la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia más terrible a la que tuvieron que hacer frente en sus últimas décadas. El país sufrió una devastación completa y la población careció de las necesidades básicas. De hecho, la guerra significó para el país el final de un imperio británico. La guerra supuso, primero, un catalejo para cambios sociales y económicos. Segundo, la guerra difundió las fronteras entre las clases sociales y los sexos, y también cambió la posición de las mujeres, trayendo emancipación política, social y económica. El periodo de reconstrucción tras la Segunda Guerra se convirtió en un periodo de depresión, radicalismo y racismo y violencia. Además, McDonald estaba equipado para manejar la depresión y su gobierno se equivocó al proteger solo a la libra. En, en cuanto a la connotación política, primero tendremos que ponernos en contexto entre las décadas de los 50 y 60, que fueron los años posguerra, post Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y en los países de primer mundo como Estados Unidos y estos países europeos. Eh, Se empezó a nacer una corriente neofuturista. El pop americano no solo estaba en estos jóvenes de Estados Unidos, en estos jóvenes norteamericanos, sino también estaba presente en la juventud británica. El neoliberalismo y los movimientos de arte expresaron su mayor auge en expresividad durante esta generación. En otras palabras, la generación inglesa ya no quería responder a sus mayores o mejores, ya que estaba dejando de lado el pensamiento de respetar a alguien solo por su título o por su condición social, sino por sus logros obtenidos. Eh, Durante esta época, el Reino Unido optó por tomar medidas drásticas económicas para así tratar de revivir la economía nacional. Muchas de estas afectaron gravemente el sistema constructivo nacional. La importancia de la industria y la prefabricación, la tecnología y los avances constructivos provocaron que la concepción de la arquitectura cambiara, dejara pasando a ser de una obra de arte a la manifestación pura de la construcción. Consecuentemente, la arquitectura dejó de tener esa autonomía que la caracteriza y, y el carácter puramente social, la comodidad, la necesidad, a pasar a un nuevo sistema, el sistema económico y productivo, entre comillas. Pese a esto, la insatisfacción general que había provocado el movimiento moderno se reflejó con la aparición de este grupo, el Team 10, fundado en 1958 por los Smithson, Van Eyck y entre otras personalidades arquitectónicas del momento. Entonces, se logró surgir este nuevo pensamiento, ¿no? Y uno de los grandes cuestionamientos que se hizo en esa época fue el de Fuller y su pregunta, y su famosa pregunta de, señora, ¿sabe usted cuánto pesa su casa? Entonces, esto reflejó que había cambiado la percepción hacia la arquitectura,
había dejado de preocuparse por la funcionalidad o estética y la aplicación de la tecnología a los problemas sociales a un manifiesto de la prioridad frente a otros aspectos en la arquitectura. No, es la anterior. Pasaste una. A ver. En Inglaterra, en estos años de política, se enfrentaban políticamente Harold Wilson, que estaba por el lado del Partido Laborista, y Harold Macmillan, que estaba en el lado conservador. Este último con un discurso que dejaba lejos las palabras retóricas que se habían utilizado hasta entonces, mostrando una revolución social de mentalidad y, cómo no, acompañada de una revolución tecnológica inminente. Al costado podemos ver fotos de Harold Wilson y Harold Macmillan. A ver, frente a todo este acontecimiento, nace, frente a la arquitectura que se busca la persistencia y lo eterno, aparece esta famosa revista llamada Archigram, que va en contra de todo lo rígido y todo lo eterno, eliminando toda la arquitectura estable que se había dicho hasta el momento. La prefabricación y la industrialización como punto básico, no solo para la construcción de un hábitat, sino como el concepto elemental en sus proyectos, convirtiendo la arquitectura como el recurso más expresivo de una forma de vida en que la libertad individual y la aleatoria debían tomarse en cuenta como parámetros significativos. Y como puntos adicionales, archigram es un término formado de dos palabras. Es una fusión entre architecture y telegram, con el objetivo de publicar. Esta revista nació con el objetivo en sí de publicar proyectos de estudiantes que de otra manera no hubieran salido a la luz. Este magazine llegó a tener aproximadamente nueve ediciones entre 1961 y 1970, aunque ninguno de los proyectos que se publicaron fueron realizados porque eran demasiado futuristas y no aplicaban muy bien la tecnología, pero sí ayudaban a liberar toda esa creatividad que se tenía en ese entonces. Entonces, todo esto que ocurrió en Inglaterra con sus medidas posguerra hizo posible que esta revista tenga un surgimiento favorable. Bueno, ahora les pasaré a hablar sobre la connotación social. Luego de la explicación que hicieron mis compañeros, como tenemos entendido, en 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Luego de todo lo que vivieron también en Londres las personas pertenecientes al Reino Unido, 2 años después nace un nuevo grupo de personas, una nueva generación. Esta generación, cabe resaltar que generaciones anteriores a esta, como puedan ser, como fueron más bien sus padres o sus abuelos, vivieron en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Y ellos tal vez les dijeron cómo habría sido esta guerra y las consecuencias políticas que había tenido durante y después de esta Segunda Guerra. Bueno, nace este nuevo grupo de personas y 13 años después, en 1960, aparece un fervor cultural juvenil. Este año data de 1960. Este grupo de personas ya tendría 13 años, estaban en plena adolescencia. Y por lo contado por sus padres o abuelos de generaciones anteriores a esta, ellos deciden alzar su voz y crear este fervor cultural juvenil, que 6 años después, en 1966, se le denomina el Swimming London. Bueno, hablemos un poco de la época de los 60 en Londres. Esta época da un inicio a un entusiasmo cultural juvenil. Estos jóvenes, estos adolescentes que habían nacido en 1947, buscaban una voz propia, una identidad de cultura, lucha por sus derechos y mayor peso en la sociedad, cosa que lamentablemente no pudieron tener sus padres o sus abuelos.
Y esta época es conocida como el Swimming London, que este nombre le da la revista Time de Londres. Y el Swimming London en sí, su significado es una alusión a lo moderno. Y bueno, en esta época de los 60, en el Reino Unido, en Londres mismo, había una variedad de adolescentes. Siguiendo con esta época de los 60 en Londres, eh, como ya sabemos, fue época posguerra y tuvo la desaparición de la oscuridad de esta misma y la cambió por un optimismo y frescura en la sociedad. Esta época también fue donde hubo una gran expansión económica y gracias a esto llegaron novedades tecnológicas, como podemos observar en la imagen, el televisor en blanco y negro en su principio. Y también trajo una auténtica revolución cultural para los sectores que se reflejó en la literatura, la música, el cine, el teatro, la moda y el arte. Fue aquí como cada uno de estos sectores se fue implementando y renovando cosas que ya antiguamente dejaban de utilizarla y se modernizaban poco a poco. Bueno, y como observamos en la diapositiva anterior en el mapa conceptual, uno de los sectores que se renovó fue el arte pop. Y dicho arte pop es el fundamento, es fundamental en este análisis de la época, porque gracias a esto surge el grupo Archigram de jóvenes arquitectos, como los que vemos en la imagen. Cada uno de estos jóvenes arquitectos se guió por este arte pop que lo tuvo de referencia, pero para empezar, este grupo Archigram se creó en 1960, en la misma época que surgió esta revolución cultural. Aparte de tener como referencia el arte pop por sus collages, por todo lo innovador que podía poseer en cada página que podrías ver en alguna revista, por ejemplo, o periódico, Archigram surgió como una revista propia realizada con la finalidad de criticar y analizar proyectos arquitectónicos pasados, previo a la guerra o durante la guerra, pero más se concentró en proponer ideas y diseños futuristas, que en su momento, obviamente, como lo dijo mi compañero Kevin, eran imposibles realizarlos. Estos proyectos estaban más ideados en su cabeza que para las personas que ya poseían algunos materiales. Y en 1963, este grupo Archigram empieza a ser más reconocido a nivel nacional, por decirlo, en el Reino Unido. Bueno, y así es como nuestro grupo llegó a las siguientes conclusiones. Bueno, el grupo supo entender las ventajas del capitalismo y su sistema comunista, en el cual los productos, mediante la publicidad, se hacían llegar a grandes masas de la población. Archigram aprovecharía su impulso tratando de llevar su arquitectura tan lejos como el sistema postal y las imprentas lo permitieran. Para ello, la potencia de la imagen sería esencial y el producto que debían comercializar debía ser un manifiesto de sus ideales, explotando todas las posibilidades de una imprenta que se parecía sospechosamente a los sistemas de producción en masa de la era industrial. Por otra parte, Archigram no fue un simple acto de rebeldía de un grupo estudiantil como fue llamado en esa época. Al contrario, todo lo nuevo sería capaz de generar, tendría un sustento en la realidad, ¿no? Y además tratarían de confluir todas sus teorías en un solo punto en común, lo cual pues era un proceso incansable por explorar nuevos caminos, pero al final el propósito era lograr tal convergencia. Por último, cabe resaltar que el grupo tuvo un gran valor, ya que en realidad su realidad fue conformar, ¿no? Con recortes de la historia, los fotogramas de esta película, en la que se transformó en la revista. Y bueno, fueron puestos juntos para hacer sus collages, retocándolos lo suficiente como para dejarlos irreconocibles a los ojos de los espectadores. Gracias.